Bienvenidos a Ambition, Experiencias Profesionales, un programa donde escucharemos historias de evolución desde la universidad hasta el ámbito profesional. Cada semana exploraremos un mundo diferente: administración, finanzas, informática, ingeniería, consultoría y más. Mi nombre es Yamil Insaurralde y démosle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Nicolás Sevillano. Buenas, el día de hoy vamos a estar entrevistando a Nicolás Sevillano, quien se encuentra trabajando como Supply Chain Manager en una empresa multinacional del rubro tecnológico hoy en día. Buenas noches, Nico. ¿Qué tal, Yamil? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá presente. Igualmente, gracias por tu tiempo y por acercarte hoy en día a ser parte del programa. Bien, Nico, estábamos conversando hace un momento y bien, entendemos que lo que es supply chain en sí es un ámbito muy dinámico y es muy complejo para explicarlo en pocas palabras. Así que el día de hoy nos vas a estar comentando un poco cuál es tu experiencia, sí, qué bien quizás no fue lo que esperabas al principio. Sí, correcto. No, digamos, es un poco diferente de lo que uno cree cuando empieza a trabajar en el rubro. Tiene la idea de que va a ser principalmente manejo de cuestiones logísticas, depósito, transporte, y termina siendo mucho más que ver con el planeamiento y con el control y el desarrollo de las políticas de los procedimientos internos de las empresas, ¿verdad? Claro, porque cuando uno piensa en supply chain se entiende que es, por así decirlo, logística, ¿verdad? Pero no es logística, en realidad. Claro, es uno de los ámbitos dentro de la cadena de suministro, ¿verdad? Digamos, el nombre de supply chain vendría a ser cadena de suministro, que dentro de eso entra desde la producción de los materiales hasta la venta al consumidor final. Entonces, dentro de eso, en una empresa multinacional o bien cualquier empresa, hay un sinfín de pequeños pasos que ir dando y seguir una serie de procedimientos para lograr que el producto llegue hasta el consumidor final. Y digamos que entrando un poco en esos detalles en el mundo, uno se da cuenta de que hay mucho más de... Wow, ya, ahora vamos a ir entrando en eso. Bien, Nico. Y para iniciar un poco aquí, es lo que nos gustaría saber un poco antes de iniciar con tu carrera. Si podrías definir a Nicolás hoy en día en una palabra, ¿cómo lo definirías? Es una pregunta difícil. Definirse a uno mismo con una sola palabra, hay veces que te vienen varias a la mente, pero si tengo que elegir una, es organizado. Sí. Ser una persona organizada, principalmente. A partir de ahí, como que es una base para conseguir lo que uno busca. Y bueno, a eso hay varios complementos, ¿verdad? Seguramente. Claro, lo que en propósito, claro, en planificar, Pero principalmente es ser organizado, digamos. Sí, genial. ¿Y era también Nicolás de aquella época, antes de iniciar su carrera, organizado? Más o menos. La profesión me enseñó también a ser organizado. Es como que uno elige la profesión, pero a la par la profesión lo elige a uno también en cierta forma. Claro, todo el mundo se va profesionalizando a medida que pasa el tiempo. Así que, yendo un poco hacia ese lado, Nico, ¿nos podrías contar un poco quién era Nicolás antes de empezar su carrera, más o menos entre el tiempo de haber terminado el colegio, cómo decidió la carrera y cómo llegaste a lo que es tu profesión hoy en día? La verdad que es un punto, digamos, un poco, hasta diría yo, simpático, anecdótico, porque yo tenía pensado estudiar, de hecho estudié algo que de buenas a primeras no es que uno diga está totalmente relacionado con lo que hago profesionalmente. Creo que le pasa a mucha gente que, digamos, tiene una idea de lo que es el mundo profesional cuando es joven, cuando está terminando el colegio, tiene una idea de lo que va a hacer con su vida, por así decirlo. Y luego pasan los años, entra en el mundo laboral y se da dando cuenta de que habían otra serie de gustos y otra serie de ideas con respecto a lo profesional que le parecían interesantes. Y bueno, a mí en parte me pasó eso. Yo tenía la intención de hacer la carrera diplomática. ¿Sí? Estudié ciencias políticas. Ahora, en la carrera me fui dando cuenta de que había todo un ámbito de lo que serían las políticas económicas y lo que serían políticas empresariales, ¿no? Y ese mundo, digamos, que me pareció mucho más atractivo que lo que vendría a ser simplemente lo que todos conocemos como política, ¿verdad? Para no darle un nombre
eh, peyorativo, pero bueno, todos conocemos la política como la política pública, ¿verdad? Más simplificada, digamos. Sí, Exacto, es, claro, digamos, lo que leemos en los diarios todos los días, ¿verdad? sí, eso es muy... Eso sí es muy, muy cómico en el sentido que no tiene mucha relación con lo que es el rubro de supply chain, ¿o sí? No, No. claro. O sea, bueno, lo que sí es que desde el momento en que terminé el colegio, si bien estudié la carrera, quería trabajar, como casi todo el mundo, digamos. Entonces, los primeros trabajos en los cuales pude acceder no estaban relacionados con mi carrera, con ciencia política, estaban relacionados con trabajos relacionados a la logística. ¿Sí? Y fueron bastante básicos al inicio. Tenían que ver con manejo de repuestos y manejo de atención al cliente o por ahí ventas simples como venta de tarjeta de crédito, cosas por el estilo, ¿verdad? Interesante. Y nos contabas allí, bueno, me dijiste la materia de ciencias políticas, ¿es así? Sí. Sí. ¿Y tu primera experiencia laboral se dio en los primeros años de la carrera o más o Sí, menos al yo terminar? ¿Cómo fue? terminé el colegio y empecé a trabajar Sí. a la par que empecé la universidad. Bueno, como cualquier joven, la idea era trabajar y romper ese estigma del primer trabajo Ujú. y poder tener algo de experiencia. De ahí pasé por una serie de trabajos, principalmente eran de ventas, y luego entré en una empresa que era del rubro automotriz y trabajando en atención al cliente. Atención al cliente, digamos, en parte manejando lo que era... Atención al cliente no sería en el caso de ventas, sino de la parte de taller, etc. Diga lo que sería postventa, por así decirlo, ¿verdad? Sí. Y estando ahí me di cuenta de que, bueno, me gustaba mucho hacer eso. Me gustaba mucho lo que tenía que ver con administrar y con manejar procesos internos y también entender un poco por qué los procesos se definen de la forma en que se definen. Porque muchas veces uno sabe que, bueno, las reglas de la empresa o lo que la empresa dice que tenemos que hacer es de esta manera y el objetivo es tal. Pero, ¿por qué se definió eso? Entonces me empecé a hacer muchas preguntas, que ahí es cuando yo digo que, bueno, mi carrera en cierta forma me ayudó a eso, porque política, o sea, la carrera, si bien siempre se asocia con lo que es política pública, te ayuda a definir un poco lo que son las políticas de trabajo y las políticas empresariales de por qué hacemos lo que hacemos. Claro, ahí tiene sentido. Claro. Y bueno, y a la par fui trabajando, digamos, fui interiorizándome más con el rubro privado, por así decirlo, y me gustó, ¿verdad? Me di cuenta que era lo que realmente quería hacer. Y de ahí en adelante siempre busqué opciones que estén relacionadas con eso, ¿verdad? Traté de buscarle la vuelta a la carrera que estudié, porque digamos que no quería empezar de cero una carrera nueva. Y dije, ok, ¿cómo puedo hacer para diversificar un poco lo que estudié y asociarlo con lo que quiero hacer? Y cómo vender esa idea para que cuando tenga que tomar la responsabilidad una responsabilidad más importante en una nueva empresa, me puedan tomar en serio también, ¿verdad? Claro. De que pues, muchas veces uno dice, wow, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra, verdad? Y ese fue, digamos, siempre el mayor desafío en lo que respecta a romper la primera barrera de conocerse con una empresa, ¿verdad? Sí, porque me imagino en cada entrevista que tuviste fue algo como, tenés esta experiencia, pero estudiaste esto y cómo, o sea, Sí, ¿qué yo pasa allí, verdad? me preparaba mentalmente porque sabía que si bien hay preguntas clásicas en todas las entrevistas, como, no sé, tipo, ¿por qué querés cambiar de trabajo? O por preguntas que nos hacen a todos cuando estamos en entrevista, yo sabía que a mí había una pregunta que sí o sí me iban a hacer, que era, ¿cómo terminaste trabajando en esto si estudiaste esto? Sí, correcto. Y bueno, la pregunta es un poco larga, o sea, la respuesta es un poco larga y un poco difícil de explicar, ¿verdad? Pero básicamente es eso, ¿verdad? Si bien uno a veces toma ciertas decisiones
en el camino, en el día a día, se va dando cuenta de que hay otras cosas que le parecen más interesantes y tiene que ir adaptándose, ¿verdad? Es importante adaptarse en el día a día. Claro, y yendo un poco para atrás, y en aquel momento, solo para dar números, ¿iniciaste tu primer trabajo a qué edad? A los 18. A los 18. Sí, mi primer trabajo formal por lo menos a los 18. Antes de eso eran cachuelos o chambas, por así decirlo. Ok, y eso fue del trabajo que habías comentado justamente del rubro automotriz. Sí, ¿Sí? así es. En ese lugar específicamente, ¿cuánto tiempo estuviste? En ese lugar en particular estuve 1 año y medio, Sí. más o menos. Luego pasé a otra empresa, también del rubro automotriz, Y también donde tuve más tiempo. También fuiste, Sí, aprendiendo las mismas habilidades. Tenía o aprendiendo algo una diferente. responsabilidad un poco diferente porque estábamos a cargo de un servicio diferenciado que en ese momento tenía la empresa, Sí. siempre en el área postventa. Entonces había que manejar, se aprende mucho hablando con clientes y interactuando, o sea, las relaciones sociales con la gente realmente te enseñan bastante, ¿verdad? Y la responsabilidad más que nada era que, si bien era la parte de taller y repuestos, teníamos un servicio diferenciado que era para los clientes que decidían acceder a ese servicio diferenciado, tenían que tener un trato diferencial, ¿verdad? Y yo estaba a cargo de eso, entonces era demostrar que uno podía manejar esa situación, ¿verdad? Por así decirlo, era mucho más cuidado, era mucho más detallado, digamos, en el Sí, servicio. era un servicio a domicilio también, entonces había que ir a buscar el vehículo del cliente, había que hacer ciertos servicios que había que hacer ahí mismo en la casa con el vehículo del cliente, había que prever qué repuestos iban a ser necesarios, hacer el proceso interno, porque muchas veces uno dice, ok, me voy a la casa del cliente, el cliente dice que su auto tiene tal cosa, pero puede tener 5 cosas más. Entonces, en base a eso hay que llevar ya los repuestos. Entonces, conllevaba planeamiento, ¿verdad? Y después ver la ejecución de eso y hacer el control diario de cómo movía. Y trabajaba en conjunto con 3 mecánicos que eran parte del equipo, digamos, de ese servicio diferencial. Genial. ¿Y luego cómo se fue dando toda la Ahí trayectoria? estuve bastante tiempo, unos cuantos años. Y bueno, luego entré en una empresa del rubro tecnológico. Empecé manejando depósito y coordinación de transporte. Fue lo primero que hice. En esa empresa estuve cerca de 6 años. Sí. Y ahí fui creciendo. Realmente, o sea, tengo que decir que es una empresa que me dio la oportunidad de crecer. Y si bien yo ya tenía una cierta experiencia en lo que era manejar itinerarios, manejar inventario, manejar depósitos y lidiar con problemas, digamos, del día a día y de manejo de personas, la empresa lo que me dio, o sea, esta empresa en la que pasé me dio la oportunidad de entender mucho mejor cómo funcionan las multinacionales y por qué. Y por qué son importantes la toma de ciertas decisiones, por qué es importante el planeamiento, el control, la ejecución. Y te ayuda a crecer realmente, ¿verdad? También es bueno tener un buen coaching dentro de la empresa en ese periodo de crecimiento, digamos. Interesante, como dijiste. ¿Iniciaste allí? ¿En qué posición? Y vendría a ser como un auxiliar de supply chain. Sí. O sea, era un asistente, digamos, del equipo, ¿verdad? No estaba como líder del equipo, por así decirlo. Entiendo. Y fue ahí donde todo empezó, Sí, en a tu los aprendizaje. 3 años más o menos, 3 años más o menos yo pasé a a ser el líder del equipo. Y bueno, ahí ya pasé por diferentes etapas. O sea, lo primero que hice fue la parte de manejo de depósito y coordinación de un itinerario de transporte, pero después se fueron añadiendo responsabilidades que tienen que ver con lo que hago hoy en día, que es principalmente planeamiento de producción. Es decir, estar en contacto directo con el departamento comercial para saber qué se va a vender, cuándo y por qué. Y en base a eso poder coordinar con fábrica para asegurar lo que hay que cumplir con las promesas hechas a los clientes, por así decirlo, ¿verdad? Y bueno, eso fue
fue una conjunción de conocimientos y de experiencias que me permitieron en ese momento, digamos, liderar un equipo de trabajo y manejábamos una operación de 2 países, lo cual es también interesante, ¿verdad? Muchas veces está un poco encerrado en lo que es el mundo solamente acá de Paraguay, pero conocer otro país y cómo funcionan los negocios en otro país te abre un poco también la mente a saber de que, bueno, sí, en todos los países tenemos problemas similares, pero las reglamentaciones, las leyes y la forma, la idiosincrasia misma de cada país hace que tenga que adaptarse uno a qué decisiones toma en qué momento y por qué, ¿verdad? Entonces, fue interesante. Sí, y como habías dicho, en lo que es la posición, es mucho lo que es el nexo entre lo que, por así decirlo, hay un grupo de personas del cual reciben el producto o servicio, Sí. y la contraparte están el proveedor, distribuidor de lo que ustedes Sí. están Yo por lo menos repartiendo, distribuyendo. defino a lo que es supply chain. Yo creo que en casi cualquier empresa, o por lo menos en empresas de producción, supply chain es un departamento de soporte. Nuestro trabajo como departamento es principalmente darle soporte a las diferentes áreas de la empresa, ya sea el área comercial, el área de marketing, el área de postventa, el área de no sé, financiera. Nuestro trabajo es estar en contacto con todas las áreas y somos un nexo de cada una de ellas, ¿verdad? ¿Cuál es la tarea más importante? Ser un nexo entre el área comercial y las fábricas, ¿verdad? Por ahí, no sé, en una empresa donde no es una gran multinacional, donde hay fábricas, se puede dar que sería un nexo entre el área comercial y los proveedores, ¿verdad? Porque todas las empresas necesitan finalmente realizar compras de sus proveedores. En mi caso, mis proveedores son fábricas, Sí. que pertenecen a una multinacional, pero la dinámica es muy similar, digamos, ¿verdad? Entonces, eso implica realizar un planeamiento y también una previsión a largo plazo de lo que se va a vender. Para decirlo de una cierta manera, hay que hacer un poco de futurología, ¿verdad? Sí. Porque hay que basarse un poco en lo que fue el pasado para, en base a eso, tener más o menos una estimación de lo que va a ser el futuro. Y de hecho que te ayudan bastante también a conocer lo que es el mercado. Totalmente, sí. Muchísimo. Y también es como que te está ayudando a conocer, bueno, lo que había sido en ciencias políticas, más en sociología, lo que es a nivel consumismo, Sí, pienso yo, ¿verdad? desde el punto de vista de entender a los consumidores es interesante porque, bueno, si bien nosotros no estamos en contacto con el consumidor final, siendo un departamento que hace soporte, vemos cómo se comportan los números en el sentido de cómo fluctúan la producción, es un reflejo de cómo fluctúa el consumo. Sí. Y eso digamos, para poder hacer una previsión a futuro tenés que entender en parte cómo se comportan las personas, ¿verdad? Las sociedades también, que no es lo mismo que se comporten acá en un país como en otro país, inclusive países vecinos, ¿verdad? Así que, o sea que, si bien, como dijimos hace rato, mi carrera no está 100% relacionada, o la carrera académica que estudié no está 100% relacionada con la carrera profesional, yo intenté darle la vinculación y ver cómo me adaptaba al rubro que decidí trabajar, ¿verdad? Que te fue bastante bien al fin y al cabo. Y por lo menos ahora parece que sí. Sí. No quiero... Me toco madera, pero creo que sí, ¿verdad? Sí. Creo que sí me está yendo bien. Y bien, Nico, allí, bueno, habías comentado la dinámica en esta multinacional, y a donde estás hoy en día creo que fue un paso más adelante a lo que ya venías haciendo. Sí. Entiendo que un plus y algo más que fuiste aprendiendo también. Bueno, actualmente estoy en una empresa también del rubro tecnológico, es una multinacional también. Es un cargo similar, donde estoy a cargo de un equipo de trabajo, manejamos 2 países, o sea, manejamos la operativa de 2 países con ese equipo de trabajo, pero se agregan algunas responsabilidades que tienen que ver más con el área financiera. Entonces,
digamos, el nivel de planeamiento es mucho más detallista y te obliga a tener un nivel de perfeccionismo mayor y también te obliga a hacer, digamos, relacionar lo que se hace en base a producción de materiales y relacionarlo directamente con lo que es plata. ¿Verdad? Y eso te obliga a pensar de una manera diferente, ¿verdad? Entonces, sí, para mí fue, digamos, ir un paso más allá y, aprender con más detalle una parte más de la cadena de lo que es una empresa, ¿verdad? Claro, porque va añadiendo más conocimiento a lo que es parte Así de es. tu experiencia ya hoy en día. Y bien, Nico, yendo más allá y englobando todo lo que es tu experiencia a nivel profesional, ¿nos podrías contar de alguna manera cuáles son aquellas habilidades que consideras las más importantes que te han ayudado a llegar hasta donde estás hoy en día? Bueno, dije la palabra al inicio, ¿verdad? Pero hay que tratar de ser organizado. Sí. Yo intento por lo menos siempre empezar mi día definiendo las tareas que tengo que hacer en ese día, definiendo prioridades, y hay que planear. Entonces, las herramientas que por lo menos a mí me sirvieron mucho es ser lo más ordenado posible con lo que uno hace. No siempre el hecho de terminar más rápido quiere decir que va a ser mejor. Hay veces que hay que darse el tiempo de, como se dice en el fútbol, hay que parar la pelota y mirar un poco la cancha. Y lo otro, hay que planear. O sea, yo por lo menos, una cosa que sí nunca cambié inclusive antes de terminar el colegio, yo tenía un plan de vida. Yo quería llegar a una serie de objetivos en cuanto a crecimiento profesional, por así decirlo. Y lo importante es tener un plan, ver cómo haces para ejecutar ese plan y hacer una revisión de ese plan cada tanto. Entonces hay que planear, ejecutar y controlar. Y si te das cuenta de que el plan que tenías no va a funcionar, se cambia de dirección y se vuelve a hacer un nuevo plan y se vuelve a ejecutar y se vuelve a planear. ¿Verdad? Es, digamos, un círculo un poco vicioso, pero es parte del crecimiento y la dinámica de cómo funciona. Sí, mencionaste algo importante, es planear, ¿habías dicho? Ejecutar y Ejecutar controlar. y controlar. Creo que la tercera arista es la que no muchos vemos. Sí, La de controlar, que viene muy importante, es testear para ver sí, qué progreso hacer para adelante, qué progreso dejar de hacer también, ¿verdad? sí, la verdad que por lo menos en las dos empresas grandes en las que estuve del área de tecnología, me enseñaron eso, ¿verdad? Eh, Hay que planear muy bien, que es el momento más importante, creo yo, bueno, mucha gente te va a poder decir lo mismo, para asegurarse de que dentro de tu plan están incluidas todas las posibilidades de lo que puede llegar a suceder cuando ejecutes tu plan. Luego ejecutarlo y finalmente si no controlas lo que ejecutaste es un poco que malgastaste tu tiempo planeando porque no sabes si es que la próxima vez que lo tengas que hacer podés hacer exactamente lo mismo porque tuviste un buen resultado o había sido que no fue un buen resultado y tenés que planear de otra manera, ¿verdad? Claro. Entonces, digamos que un poco dentro de esa filosofía me metieron la idea de que siempre hay que preguntarse muchas veces por qué. Sí. O sea, ¿por qué hicimos lo que hicimos? Si salió bien, ¿por qué salió bien? Si salió mal, ¿por qué salió mal? Y se aprende. Se aprende cuando sale bien como cuando sale mal también, ¿verdad? Sí, de hecho que hay una dinámica de pregunta que uno dice, cuando quieres saber la razón de las cosas, pregunta por qué 3 veces. Sí, eso, Para ir, efectivamente. para ir en detalle de qué hay a fondo de toda esa situación, ¿verdad? Así es. Y bien, Nico, luego, para ir cerrando el programa, nos gustaría saber de tu parte, ¿cuál sería una recomendación que recomendaría a aquellas personas que desean en el futuro ser un supply chain manager? Si les gusta el área, que consideren que es un mundo dinámico, realmente cambia todos los días y parece muchas veces un trabajo de hormiga que no se va a acabar nunca. Y lo segundo es que, que tengan un plan siempre, que no solamente en el punto de vista profesional o en su día a día en el trabajo, sino en cuanto a su punto en la vida en general, que tengan un plan de a dónde quieren llegar y en base a eso que apunten y que hagan algo
y que en base a eso controlen lo que están haciendo, ¿verdad? O sea, tener un plan es crítico para llegar a cualquier meta. Y podría decir que para aquellas personas que son de los que planifican, los que piensan para adelante, son quizás este tipo de carrera que le pueda motivar realmente y le pueda gustar bastante. Sí, realmente. Hay veces que es, no sé, por ahí decir, trabajas en supply chain, ¿qué es eso? O Sí, no me suena atractivo. Por el nombre en inglés quizás sí. es como que suena algo, no sé, algo bizarro. Sí. No todo el mundo sabe. Escucha supply chain, ¿qué es eso? Sí. Más o menos, ¿verdad? Y entonces, pero si te gustan lo que es un trabajo, digamos, en cierta forma estructurado y con una idea de tener que ver el mundo en números, es muy interesante. Es muy interesante analizar las proyecciones en base a eso. Ojo, que acá no es, al menos pienso yo, ¿verdad? No es algo muy estructurado. Sí lo es desde el punto de vista de las herramientas, quizá que uno vaya a utilizar. Sí, a eso me refiero. Pero es muy dinámico en comparación a lo que sería, no sé, por así decirlo, solamente ver números, solamente fijarse en estadísticas. No, aquí uno está fijándose en estadísticas y cómo eso y tiene va que aplicar eso evolucionando. a la realidad, por así decirlo. Sí. A algo muy específico que tiene que ver con producción, con ventas y relacionar ambas cosas entre sí. Ahí está. Perfecto. Y finalmente, Nico, ¿tendrías a una frase, a una música o a un libro que llevas contigo a nivel motivacional? Músicas muchas. ¿Sí? Pero hay una frase en sí que me gusta mucho, que es de un discurso de Nelson Mandela en realidad. Digamos, él dijo que el mayor miedo no era de no ser capaces, sino de que el mayor miedo es de que tengamos demasiada capacidad y de que nuestra capacidad haga sentir a las otras personas de menos. Él planteaba en su discurso de que la obligación de toda persona es que si puede dar de sí lo mejor que pueda, y con eso la persona puede inspirar a otras personas. Entonces hay que dar de uno todo lo que pueda y con su ejemplo tratar de inspirar a otras personas en ser mejores también, ¿verdad? Wow, eso me encanta porque hay varias personas que como menciona eso, dice, esta persona por saber más o por tener más experiencia o por tener más verba, digamos así, o conocimiento, quizás no sea una persona con quien hablar fácilmente, si es el caso de una persona que se crea, por así decirlo, menos a nivel intelectual. Siempre es importante preguntar, creo yo. Siempre es importante preguntar, ¿qué hiciste? ¿Cómo llegaste? Porque no todos nacimos excepcionalmente inteligentes o excepcionalmente geniales, ¿verdad? Así es. Y bueno, no sé, todos somos buenos en algo, o sea, y todos nos desempeñamos mejor en alguna cosa diferente que la otra, y está bueno aprender de todo el mundo, ¿verdad? Y no sé, al final no vale nada que vos seas bueno en algo si no podés, uno, no podés demostrarlo, y dos, no podés ayudarle a otras personas a también mejorar en eso con tu ejemplo y con tu enseñanza, ¿verdad? Claro, totalmente de acuerdo. Y bien, Nico, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por haberte acercado el día de hoy a compartir en tu historia. Y bien. Gracias a vos, Yamil, la verdad que súper interesante todo y te agradezco por la oportunidad. Gracias, Nico. Hasta luego. Hasta luego.